Hemos dicho que el objetivo de la reunión de hoy era explicar el taller completo de la declaración de renta persona jurídica, el taller que les había dejado para el desarrollo. Entonces vamos a comenzar con ese desarrollo. ¿Alguien me quiere decir cuánto le dio de impuesto de renta? Ojalá que todos enciendan el micrófono y den la cifra de lo que les dio de impuesto de renta, la cifra definitiva. O llamamos uno por uno. Buenas noches, profe. Supongo. Por mi parte no terminé. Revisando el archivo. ¿Me decía qué? Que mi parte no alcancé a terminar el ejercicio. Me encontré por ahí con una duda y no alcancé a terminarlo. No terminaste. No, señor. ¿Alguna persona lo terminó? No se preocupen que no es para calificar. Recuerden que este era un taller no calificable. Voy a compartirles mi pantalla para que procedamos entonces con la aplicación del taller. ¿Sí están viendo la hoja de cálculo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí en esta hojita de cálculo están aquí los datos que le había suministrado en el temario del taller. Efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, saldo al 31 de diciembre, naturaleza débito, 35 millones. Y así sucesivamente. Y habían unas cifras que estaban en blanco, porque ustedes tenían que calcularla con base en la tablita de depreciación de los muebles enseres y la maquinaria de equipo. Y lo mismo aquí la cuenta de capital aportado, que era la cifra comodín para cuadrar el balance. Entonces, aquí en esta hojita lo que están son los datos que le ha suministrado en el temario del taller. En esta otra hojita que dice hoja de trabajo, entonces está pues la hoja de trabajo para desarrollar ese taller. Entonces, saldos contables al 31 de diciembre. Entonces están las cifras ya ahora sí colocadas con su respectiva naturaleza y están resaltadas con amarillo las celdas donde ustedes deben colocar la información con base en los cálculos tomados de las tablas de depreciación de muebles y seres y de propiedad, planta de equipo. Capital aportado. Aunque por aquí también estaba pendiente la ganancia por baja en cuenta por venta de los muebles y seres, el 50%. Entonces, esta era la situación. Había que cuadrar aquí sumas iguales y ese cuadro se hacía, además de las partidas que ustedes encontraban de muebles y seres y maquinaria de equipo, se cuadraba también con el capital aportado. Este datico aquí no jugaba aquí en este momento. Colocarlo con otro colorcito. Dijimos que la ganancia por baja en cuenta, o sea, el negocio de la venta del 50% de los muebles y seres no estaba contabilizado. Entonces había que registrarlo era aquí, en este par de columnas. Entonces, comenzamos con los muebles y seres, con la tablita de depreciación de muebles y seres. Esos muebles y seres, aquí está mal escrito, esos muebles y seres, entonces nos decía que en la medición inicial, para efectos contables según normas internacionales de información financiera, el valor de adquisición
fueron 50 millones de pesos, que tuvo un descuento en el momento de la compra de 2.500.000 y que se calculó un desmantelamiento, o sea, había que desmontar esos muebles y enseres por un valor de 7.500.000 de pesos al momento de la instalación. Es decir, estos 7.500.000 es lo que habría que pagar para el desmonte de esos muebles y enseres, pero a valor presente. Es decir, que una vez calculada, una vez finalizada la vida útil, si se hizo en el año 2016, en enero de 2016, al transcurrir la vida útil, en el año 2025, habría que entonces en el 2025 pagar esos 7.500.000 más los respectivos ajustes anuales por concepto de la actualización monetaria. Bueno, entonces, esta es la tablita al estándar internacional, la medición inicial bajo estándar internacional. Aquí, en la medición inicial al estándar internacional, como ustedes saben, pues sí cuenta los descuentos y sí cuenta el desmantelamiento. Entonces, el costo contable a estándar internacional resulta siendo 55 millones de pesos. ¿Sí? ¿De dónde sale esa información? Pues tendríamos que revisar la norma contable y la norma fiscal, porque obvio que hay que preparar una tabla de depreciación contable, que es esta. Igualmente hay que preparar una tabla fiscal que está aquí abajo, es esta, ¿sí? Y las cifras difieren. Entonces, ¿cuál es el fundamento para que difiera esa información? Pues ustedes lo hayan visto en sus lecturas correspondientes, pero vamos a hacer un pequeño repasito. Si nos vamos para la norma contable, esta es la norma internacional de información financiera, la norma internacional de contabilidad 16, propiedad, planta de equipo, para la full. ¿Qué nos dice esta norma de información, esta norma internacional de contabilidad, la 16, la full? Hablando del reconocimiento, la norma contable, entonces, nos dice medición en el momento del reconocimiento. Dice, un elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo. Y entonces aquí nos hace un desglose la norma internacional de los componentes del costo. Nos dice cuáles son. Nos dicen, esos componentes del costo son A, B y C. En A nos dice su precio de adquisición. El primer componente del costo que dice la norma internacional es el precio de adquisición. Luego nos dice que el segundo componente, o sea, el componente B, son todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia. Entonces, el segundo componente del costo, además del precio de adquisición, son todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del bien o del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que opere. Y el tercer componente del costo, nos dice aquí la norma internacional, la norma contable, es la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento. Entonces, en la medición inicial, en la norma contable, nos dice que los componentes del costo son A, B y C. Entonces, el precio de adquisición, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento. Esos son tres elementos que componen el costo en el momento de la medición inicial. Ahora, ¿qué nos dice la norma fiscal, el estatuto tributario, en cuanto al costo? Entonces lo encontramos en el artículo 69, costo de los activos fijos. El artículo 69 del estatuto tributario dice determinación del costo fiscal de los elementos de la propiedad, planta de equipo y propiedad de inversión. Y comienza diciendo, para efectos del impuesto sobre la renta, y fíjate que hace la claridad, no es para efectos contables, no es para efectos de calcular de determinar estado de situación financiera, solo para efectos del impuesto sobre la renta, o sea, para efectos fiscales. Entonces, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, el costo fiscal de los elementos de propiedad de planta de equipo y propiedad de inversión para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad será el precio de adquisición. Ahí coincide con la norma contable.
Aquí también en la norma fiscal es el precio de adquisición. Luego continúa diciendo, más los costos directamente atribuibles hasta que el activo esté disponible para su uso. Entonces, aquí también coincide con la norma contable, el estatuto tributario. Pero en cambio, aquí en el tercer elemento se aparta, dice, salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento. Entonces, el estatuto tributario reconoce los dos primeros componentes del costo de la norma contable, pero en el tercer elemento del costo de la norma contable se aparta. Entonces, el estatuto tributario reconoce o se iguala en el componente A, el componente del costo B, pero en el componente del costo C, que habla de la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, esta partecita, aquí el estatuto tributario dice, a eso no le juego. Y a eso no le juego porque, según el parecer del legislador fiscal y tributario, es que esa estimación inicial de desmantelamiento se podría prestar para evasión y por eso no le juega como elemento del costo. Entonces, la norma tributaria reconoce o se apega a la norma contable en los dos primeros elementos de costo, el A y el B. Pero en el caso del C, la norma fiscal se aparta y dice que no forma parte del elemento del costo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y de retiro del elemento. ¿Y qué nos sigue diciendo el estatuto tributario, la norma fiscal? Nos dice que adicionalmente harán parte del costo del activo las mejoras, las reparaciones mayores e inspecciones que deban ser capitalizadas de conformidad con la técnica contable y que cumplan con las disposiciones de este estatuto. Luego, la norma fiscal, en lo único en que se aparta es en el tercer elemento del costo, que quiere decir la estimación del desmantelamiento y retiro del elemento. Nos sigue diciendo la norma fiscal. En las mediciones posteriores de estos activos, se mantendrá el costo determinado en el inciso anterior. Dice, para efectos fiscales, estos activos se depreciarán según las reglas establecidas en el artículo 128 de este estatuto. Entonces nos dice el estatuto tributario que, si bien es cierto, la contabilidad en mediciones posteriores puede utilizar dos bases de evaluación, aquí para efectos fiscales mantiene una, el costo. Entonces, revisemos la norma contable. La norma contable, cuando nos habla de mediciones posteriores, medición posterior al reconocimiento, entonces la norma contable nos dice que se pueden emplear dos métodos de evaluación, dos modelos de evaluación, el modelo del costo o el modelo de revaluación. ¿Sí? Entonces, posteriormente al reconocimiento, se podría medir bajo estos dos modelos contablemente, pero fiscalmente solamente se acepta ¿cuál? El del costo. Aquí fiscalmente no se acepta el de revaluación. ¿Sí? Por eso entonces es que la norma fiscal difiere de la norma contable. Y por ese motivo es que hay que hacer algunos ajustes. ¿Cierto? Ya lo hemos apreciado. Entonces, por eso hay aquí dos tablas. En el caso de los muebles en seres, pues digamos que coinciden en la vida útil. Pero los valores difieren los valores. Entonces, al estándar internacional, según la norma contable, el costo del activo es 55 millones. Pero para efectos fiscales, ese mismo activo, fiscalmente, entonces su costo es 50 millones. Ahí hay una diferencia en cuanto al costo. Aunque la vida útil, pues, es de 10 años, tanto para la parte fiscal como para la parte contable. ¿Eh? Es así como entonces la depreciación que se obtiene para este activo anualmente pasaría a ser 4.900.000 pesos por año, contablemente. Pero fiscalmente, la depreciación entonces pasa a ser 4.400.000. Ahí ya hay una variación. Y aquí hay una tablita al final que da cuenta de esas variaciones. Aquí dice variaciones de gasto contable versus el fiscal en materia de depreciación. Entonces dice, desde el 2016 hasta el 2025, la depreciación anual según el estándar internacional, entonces para el año 2016, 4.900.000. Pero para la depreciación según el
el concepto fiscal, según la norma fiscal, es 4.400.000. Entre 4.900.000 y 4.400.000, pues hay una diferencia de 500.000 pesos. Ahí ya hay un ajuste que hay que hacer en materia de depreciación cuando se vaya a hacer la declaración de renta. Porque al gasto contable se registró 4.900.000. Cuando yo voy a hacer la declaración de renta, el Estado me dice, yo a usted no le recibo 4.900.000 como gasto contable, le voy a recibir solamente 4.400.000, que es lo que permite la norma fiscal. En consecuencia, como yo llevé 4.900.000 y el estatuto tributario hace 4.400.000 para este caso, entonces ya se sabe que hay que hacer un ajuste por depreciación de 500.000 pesos. Tengo que, el gasto contable que lleve por 4.900.000, tengo que disminuirlo en 500.000 pesos para que se ajuste al valor fiscal. Adicionalmente, cuando se calculó aquí el desmantelamiento, ese desmantelamiento también tengo que actualizar el valor monetario año tras año. Entonces, el desmantelamiento arranca con 7.500.000. 7.500.000, valor presente, en el momento de la instalación, en el momento del reconocimiento. Pero como va a ser a 10 años la vida útil, entonces trabajando con una tasa del 6%, tengo que encontrar el valor futuro. O sea que a final del 2016, en diciembre, ya no son 7.500.000, sino que son 7.950.000. ¿Por qué? Porque le aplico el 6% al valor presente y eso nos da una actualización de 450.000 pesos. Entonces ya no termina, comienza el año el desmantelamiento, la provisión por desmantelamiento comienza con 7.500.000, pero el 31 de diciembre de 2016 termina con 7.950.000, producto de la actualización y así sucesivamente todos los años. Como estamos en el 2019, ya en el 2019 las actualizaciones han ido incrementando ese pasivo por desmantelamiento, ¿cierto? 2016, 2017, 2018, y termina en el 2019 ajustado a un valor de 9.468.577 por concepto del pasivo por provisión por desmantelamiento. Quiere decir que año tras año, año a año, tengo que ir haciendo este asiento para ir ajustando el pasivo de provisión por desmantelamiento. Un débito a gasto por desmantelamiento, el gasto de ejercicio, que es el valor que está calculado aquí, 450.000 pesos, y un crédito al pasivo por desmantelamiento, y así sucesivamente, año a año. En el 2019, entonces, el gasto del 2019 se está ajustando por este valor, por 535.000 pesos, que es producto de tomar el saldo del año anterior, aplicando el 6%, entonces nos da un valor de 535.000 pesos. Es lo que se está debitando aquí en la cuenta del gasto. Entonces, el gasto del 2019 se está incrementando en 535.000 pesos y el pasivo por desmantelamiento se está incrementando en 535.000 pesos. Crédito, porque esto es una cuenta de pasivo. Porque se supone que debe llegar al 2025 con un valor acumulado de 13.471.000, producto de ajustar 7.500.000 durante 10 años al 6%. Lo mismo se predica para el caso de la maquinaria de equipo. Igual, maquinaria de equipo tenemos entonces aquí un valor contable, un costo contable de 77 millones versus un valor fiscal de 70 millones. Pero aquí en el caso de la maquinaria, para efectos contables, entonces se ha determinado que la máquina se va a utilizar o va a tener una vida útil de 5 años, de 2016, 17, 18, 19 y 20, pero para efectos fiscales, el Estado no admite esa vida útil. El Estado admite 10 años, de 2016 a 2025. Entonces, aquí ya tenemos dos diferencias. En primer lugar, una diferencia del costo del activo. Contablemente son 77 millones. 70 menos el descuento, más el desmantelamiento, total 77 millones. Entonces, el costo contable son 77 millones, pero el costo fiscal son los 70 millones. Por eso aquí, entonces, allí hay una diferencia en cuanto al costo del activo. Fiscalmente, 70 millones y contablemente 77 millones. Pero por otro lado, la otra gran diferencia es que contablemente, según la norma internacional, se admite una depreciación de este activo por 5 años, pero pero fiscalmente se admite solamente esa depreciación durante 10 años. Entonces, ahí ya hay dos diferencias. No solamente el costo, sino también de la vida útil. Y esa vida útil va a afectar, obviamente, el monto de la depreciación que se lleva anualmente. Quiere decir que entonces, aquí cuando se calcula la depreciación, año tras año, contablemente se lleva al gasto por depreciación 13.720.000, año a año. En cambio, fiscalmente, el Estado le admite una depreciación máxima
de 6.160.000. ¿Sí? Cuando se hace la comparación entre las dos depreciaciones, entonces se encuentra que año a año, como se va a utilizar por 5 años, entonces fiscalmente, perdón, contablemente, la depreciación que va a llevar a la contabilidad son 13.720.000. ¿Sí? Contablemente, durante estos años, de 2016 a 2020. Y a partir de aquí, ya obviamente no hay una afectación de depreciación contable. Pero fiscalmente, lo máximo que puede llevar es durante 10 años 6.160.000. Obvio que estas cifras se van a igualar al cabo de los 10 años. ¿Eh? Prácticamente tienden a igualarse. Sin embargo, hay una diferencia año a año entre la depreciación contable y la depreciación fiscal. Entonces, si nos paramos en el año 2019, que es la declaración de renta que estamos haciendo, ¿qué pasó en el 2019? Bueno, en el 2019 se contabilizó una depreciación contable de 13.720.000, pero fiscalmente el Estado le admite ¿cuánto? Según el Estatuto Tributario, admite 6.160.000. Aquí ya hay una diferencia entre estas dos depreciaciones de 7.560.000. Adicionalmente, el ajuste por desmantelamiento, igual también se hace anualmente. Entonces, parte el desmantelamiento de 10.500.000, y como se va a utilizar durante 5 años, se supone que debe llegar al año 2020 con un valor actualizado de 14.051.000. Arranca con 10.500 y se ajusta al 6% anualmente, y por ese motivo, entonces, cada año se hace un asiento que es gasto por desmantelamiento, se aumenta el gasto del ejercicio y se incrementa el pasivo por desmantelamiento del ejercicio, año a año. Pero igualmente el Estado le dice, listo, contablemente usted puede llevar ese gasto, pero me lo tiene que reversar porque fiscalmente, para efectos de la declaración, recuerde que el Estatuto Tributario se aparta de la norma contable y dice, yo no acepto, no reconozco el desmantelamiento. Por eso estos asientos contables que tienen que ver con desmantelamiento, los tenemos que reversar. Esa es parte de la explicación de por qué los ajustes fiscales. En cuanto a la ganancia ocasional, entonces también ocurre la ganancia ocasional, un registro contable. Digamos que la partida del ingreso, la venta de la máquina del 50% de los muebles y enseres es igual en lo contable y en lo fiscal, no varía. En lo contable son 23 millones, en lo fiscal también son 23 millones. Pero obvio que los datos de costo y depreciación acumulada, pues van a variar. Estos datos aquí los tomo de la tabla de muebles y enseres, que me dice que el 50% del activo sería entonces 27.500.000. El 50% de la depreciación acumulada de la tabla son 9.800.000. Entonces el valor en libros contable sería 17.700.000. Al traer aquí el valor en libros y restarlo de los ingresos, obtenemos una ganancia por baja en cuentas, por la venta del 50% de los muebles y enseres. Ahora, como esta ganancia es menor que la depreciación acumulada, pues quiere decir que toda la ganancia se convierte en renta líquida por recuperación de deducciones. Quiere decir que estos 5.300.000 pues no irían a la ganancia ocasional gravable. Pero estas son cifras contables. Miremos las cifras fiscales. Fiscalmente, ¿qué pasa? Los ingresos son los mismos que los contables, ahí no varía. Pero los datos del costo del activo y los datos de la depreciación acumulada hay que tomarse de acá de los muebles y enseres, ¿cierto? De lo fiscal. Entonces, el costo del activo entonces 25 millones y la depreciación 8.800.000. Por eso aquí entonces son 25 millones el costo menos depreciación acumulada 8.800.000 nos da un valor en libros de 16.200.000 que se trasladan para acá y a los ingresos, a la venta de los muebles y enseres se le resta ese valor en libros, entonces nos da una ganancia por baja en cuenta. Pero al comparar esa ganancia contra la depreciación acumulada, igual ocurre que esa ganancia no cubre totalmente la depreciación. Luego, todos esos millones, esa utilidad de 6.800.000 se convierte totalmente en renta líquida por recuperación de deducciones. Luego, para este caso, no hay sobrante que vaya a tributar como ganancia ocasional gravable. Entonces, si bien es cierto, es un activo fijo utilizado por más de 2 años, esa ganancia, la parte fiscal, no cubre totalmente la depreciación. Luego, entonces, esa ganancia totalmente va a tributar por el 33%. Allá en el renglón arriba donde se le suman a las rentas líquidas. Renta líquida por recuperación de deducciones.
Eso para el caso de la venta de la propiedad, planta de equipo. Bueno, el anticipo ya, un tema trajinado, ya saben que si es primera vez, es segunda vez, si es tercera vez, entonces si es tercera vez aplica el 75%, entonces hay dos opciones, suma el impuesto del año anterior con el de ese año, le da un subtotal, le aplica, eso le da un promedio, le aplica el 75%, a eso le resta las retenciones y da la opción el anticipo por la opción 1. Y la opción 2 es que coge el impuesto neto de renta del 2019, le aplica el 75%, le resta las retenciones y le da el anticipo por la opción 2. Se comparan los dos y el que sea menor es el que juega como anticipo, el menor de los dos. Los ajustes fiscales. Entonces hay 11 ajustes de ajustes fiscales. ¿De dónde salen? Vamos a ver uno por uno. El primero tiene que ver con la reversión del gasto de 2018 por provisión de cartera. De acuerdo con la norma que ustedes debieron haber leído, ¿cierto? Esa provisión de cartera, por tratarse de vinculados económicos, no procedía, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una cartera con vinculados económicos de 180 millones. No le coloqué aquí, esta cartera es con vinculados económicos. Vinculados económicos. Y cuando se trata de que la cartera es con vinculados económicos, aunque aquí se ha calculado una provisión de cartera de 18 millones, el estatuto tributario no admite esta provisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reversarla. Cuando se constituyó esta cartera, ¿qué se hizo? Generalmente, debió haberse debitado una cuenta de gastos, ¿cierto? Por 18 millones. Y se debió haber acreditado esta provisión de cartera. Pues por técnica contable, en lugar de disminuir ese valor, se disminuye o se acredita una cuenta paralela. Se llama cuenta evaluativa, se llama provisión. De la provisión de cartera es de naturaleza crédito. Está disminuyendo el valor de la cartera. Pero el Estado colombiano le dice, no, esta provisión por tratarse de vinculados económicos no se la acepto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues reversar esa operación. Entonces, el gasto de ventas lo debito por 18 millones y la provisión de cartera la debito por 18 millones para desaparecerla. De tal manera que cuando haga el ajuste en la hoja de trabajo, me va a desaparecer la provisión de cartera y el gasto me va a disminuir en 18 millones. Primer ajuste. Segundo ajuste. Regresar el gasto del 2018. Es 2019, perdón. Estamos hablando de 2019. 2019. Igual aquí, 2019. Bueno, de renta del 2019. Segundo ajuste. Me modifico aquí también este tercer asiento que es 2019. Segundo ajuste. Dice reversar el gasto 2019 por desmantelamiento. Claro. El desmantelamiento se ajustó por 535,000 pesos. Vuelven seres. Aquí está. En el 2019 se ajustó por 535,000 pesos. Ese asiento que se hizo en el 2019 hay que reversarlo, ¿cierto? Se debitó gasto por 535,000 y se acreditó pasivo por desmantelamiento. Ese asiento el Estado colombiano le dice, yo no le acepto gasto por desmantelamiento. ¿Qué hay que hacer? Pues reversarlo. Entonces venimos aquí a los ajustes fiscales y entonces ahora decimos al revés. El gasto general ahora lo voy a reversar, o sea, lo tengo que acreditar por 535,000 y el pasivo por provisión de desmantelamiento lo tengo que debitar para disminuirlo. Lo mismo se hizo con el desmantelamiento para el caso de la maquinaria. Igual, la maquinaria aquí, el desmantelamiento fueron 750,000 pesos. Gasto por desmantelamiento, 750,000 pesos, débito, y pasivo por desmantelamiento, 750,000 pesos, crédito. Entonces, en el ajuste se hace lo contrario. ¿Ahora qué? Los gastos ahora los tengo que acreditar para disminuir el gasto, porque ese gasto no lo reconoce el Estado colombiano, y el pasivo por provisión de mantenimiento tengo que debitar. Entonces, estoy reversando el gasto por desmantelamiento de la maquinaria. Asiento número 4. Reversar el pasivo de mantenimiento por improcedencia fiscal. Ahora aquí con el 104 tengo que reversar todo el pasivo por desmantelamiento. ¿Por qué? Porque en la contabilidad vengo trayendo un pasivo por desmantelamiento. Entonces, además de que le quité el ajuste del año 2019, ahora lo tengo que cancelar todo.
como es una cuenta real de balance, entonces yo no puedo cruzarla contra gasto del ejercicio. ¿Contra qué la puedo cruzar? Contra capital aportado, porque es una cuenta que viene de periodos anteriores, ¿cierto? Yo tengo que venir y sumar el saldo que me trae la cuenta de mantenimiento en el 2019. Bueno, no diciembre porque ya este valor ya se lo ajusté, ¿cierto? Y lo mismo con maquinaria de equipo. Maquinaria de equipo, en diciembre, este valor ya lo ajusté. Tengo que tomar ¿qué? El saldo final de 2018 en maquinaria de equipo y en muebles en seres el saldo final de 2018 porque también ya ajusté el gasto del 2019. Entonces sumo este valor a 31 de diciembre de 2018 de muebles en seres y sumo este valor a 31 de diciembre de 2018 de maquinaria de equipo. Esos dos valores, aquí sumados, me dan entonces 21 millones de pesos. Y ese es el valor del ajuste. Digo, capital aportado, 21 millones, contra pasivo, para eliminar ese pasivo, porque el Estado en la declaración de renta no reconoce ese pasivo. Entonces desaparezco ese pasivo por 21 millones 438 mil. Asiento número 5. Depreciación acumulada, muebles y seres, para reversar ¿qué? El exceso de depreciación contable de muebles y seres. Aquí estoy reversando entonces el exceso de muebles y seres. Muebles y seres. Aquí cuando se compara la depreciación contable contra la depreciación fiscal, entonces este exceso de depreciación se está reversando. Y doy peso. Entonces, gasto general, lo acredito para disminuirlo, y la depreciación acumulada, igual, entonces, la debito para disminuir ese valor. Lo mismo se hace con la depreciación acumulada de maquinaria de equipo. Maquinaria de equipo, entonces tenemos aquí la comparación de las depreciaciones. Depreciación contable, depreciación fiscal. En el año 2019, la depreciación contable son 13 millones, la fiscal 6 millones. Hay una diferencia, un ajuste por 7 millones 500. Ese es el ajuste que estoy haciendo aquí. 7 millones 500. Tengo que debitar los gastos generales, acreditar los gastos generales para disminuirlo y debitar la depreciación acumulada para disminuirla. Ajuste número 6. En el séptimo, dice ajustar el costo contable de la maquinaria al costo fiscal. ¿Dónde sale el valor? Maquinaria de equipo, otra vez, maquinaria de equipo. Maquinaria de equipo, encontramos que aquí, contablemente, ¿cuánto es el costo? 77 millones. Pero fiscalmente, ¿cuánto es el costo? 70 millones. Entonces, a 77 millones le quito 7 millones. ¿Cuánto es la diferencia? 7 millones. Yo tengo que ajustar el costo contable a costo fiscal. Como la maquinaria de equipo está debitada por 77 millones, la tengo que acreditar aquí por 7 millones para que el costo contable se reduzca al costo fiscal y 7 millones. Y entonces la contrapartida, pues como una cuenta de naturaleza real que viene de ejercicios anteriores, la contrapartida pues el capital aportado, 7 millones. Y lo mismo hago con el caso de los muebles y seres. Dice, ajuste el costo contable al costo fiscal. Yo voy a las muebles y seres y encontramos que el costo contable eran, o quedó después de la venta, en 27 millones 500 mil pesos. Y el costo fiscal, después de la venta, quedó en 25 millones. Entonces, a 27 millones 500 mil pesos, le resto 25 millones y el costo fiscal, entonces el ajuste lo tengo que hacer por cuánto, por 2 millones 500. Igual, se hace al revés el asiento. Los muebles y seres, que es de naturaleza de débito, lo tengo que acreditar para disminuir ese valor y quede igual al costo fiscal. Y el capital aportado lo disminuyo en 2 millones 500. Asiento número 9. Hago lo mismo con el caso de ajustar la depreciación acumulada de maquinaria al costo fiscal. Entonces, la maquinaria, tomo de la maquinaria de equipo, la depreciación acumulada, contable, 54 millones 880, la depreciación acumulada, contable, pero la depreciación acumulada fiscal para el año 2019, es 24 millones 640. Entonces, si contablemente son 54 millones y fiscalmente son 24 millones, ¿qué tengo que hacer?
pues una reducción por ese valor. Por eso entonces tengo que la depreciación acumulada, que es de naturaleza crédito, la debito para reducirla al valor fiscal. Y la contrapartida, pues, capital aportado, 22.180.000. Y lo mismo hago con el caso de depreciación acumulada de los muebles y enseres. Los muebles y enseres, entonces, justo la depreciación acumulada, aquí, después de la venta, son 12.250.000, contablemente, pero fiscalmente son 11 millones. Entonces tengo que hacer el ajuste correspondiente por 750.000 pesos, que es la diferencia. Depreciación acumulada, que es de naturaleza crédito, aquí la debito para reducir el valor contable al valor fiscal. Y la contrapartida es capital aportado, porque es una cuenta que viene de ejercicios anteriores. Y el último asiento, el 11, es para disminuir entonces el efecto de la ganancia por baja en cuenta de muebles y enseres. 1.500.000. ¿De dónde sale esa cifra? Ganancia ocasional. Hemos dicho que contablemente arroja estos valores y nos da una ganancia contable de 5.300.000. Pero fiscalmente no son 5.300.000, sino que es 6.800.000. Quiere decir que el Estado dice, no señor, su utilidad no fueron 5.300.000, sino que fueron 6.800.000. Usted me va a pagar impuestos por 6.800.000. ¿Qué tengo que hacer? Pues un incremento en la variación, en la ganancia ocasional. Variación contable versus fiscal. Al yo comparar 5.300.000 contra 6.800.000, quiere decir que tengo que incrementar la ganancia en 1.500.000. Por eso el ajuste fiscal aquí es que la ganancia por baja en cuenta, que es de naturaleza débito, la voy a acreditar, perdón, que es de naturaleza crédito, la voy a acreditar para incrementar en 1.500.000 la ganancia. Y la contrapartida, pues, es el capital aportado. Siempre que yo afecte cuentas que vienen, que son de naturaleza crédito, perdón, que son de balance, que son reales, que vienen de ejercicios anteriores, siempre la contrapartida va a ser contra el capital aportado. Podría ser reservas del ejercicio, en fin, pero en general, capital aportado. O cuentas de patrimonio, en otra palabra, cuentas de patrimonio. Esos son los 11 asientos que cuando yo llevo aquí a la hoja de trabajo del taller, pues me van a dar las partidas de tipo fiscal. Entonces, como les decía, aquí arrancamos con esta hoja de trabajo para poder entonces hacer el desarrollo del ejercicio. Aquí dice asientos contables. Aquí en esta parte de columna les dije, vamos a registrar el... bueno, miremos primero el saldo contables. Usted aquí debe haber colocado entonces 55 millones, vuelve enseres, porque ese es el costo contable. Vuelve enseres. ¿Dónde está? Vuelve enseres. El contable. 55 millones. Y debieron haber colocado la depreciación acumulada de vuelve enseres en 19.600.000. ¿De dónde salió? Vuelve enseres, depreciación acumulada, 19.600.000. Y lo mismo con el caso de maquinaria de equipo. Contablemente, maquinaria de equipo, contablemente 77 millones. 77 millones. Y la depresión acumulada para el año 2019, depresión acumulada 54.880.000. 880.000. Sumamos débitos y créditos y para cuadrar la partida doble, había que utilizar como comodín el capital aportado. Entonces nos daría 69.795.415. Y con esa cuenta comodín, cuadramos entonces la partida doble, sumas iguales. Ya tenemos entonces, partimos del balance de comprobación. ¿Qué nos falta ahora? Les dije contabilizar entonces, en esta parte de columnas, aquí, contabilizar el negocio que se hizo de la venta del 50% de los muebles y enseres. Y entonces, afectábamos el efectivo y el equivalente al efectivo, que recibió 23 millones de pesos. Afectábamos los muebles y enseres para eliminar el 50%. Tenemos 55 millones, entonces acreditamos 27.500.000. De presión acumulada, traíamos 19 millones de crédito, entonces del 50% lo debitábamos. Y la diferencia entre todas las partidas es lo que nos arrojaba aquí en una cuenta de resultado, ganancia por baja en cuenta de muebles y enseres. Ganancia contable, 5.300.000. Y entonces, está cuadrada entonces el asiento contable para registrar la venta, operación no registrada, la venta del 50% de los muebles y enseres. Llegamos entonces al balance de comprobación. Y entonces, balance de comprobación,
le afectábamos al par de cifras iniciales de saldos contables, le afectábamos los asientos contables, y finalmente entonces eso nos arrojaba las cifras correspondientes. Entonces, ahí llegamos entonces a nuestro balance de comprobación. Aquí ya entonces partíamos aquí de 35 millones, pero como vendió el 50% de los muebles y seres, recibió 23 millones total, 58 millones. Y así sucesivamente. Es una simple hoja de trabajo de primerito, de contabilidad de primerito. Dame un segundito, voy a cerrar la ventana que está lloviendo. Bueno, continuamos. Aquí en esta parte de columnas, entonces vamos a registrar el cálculo del costo de ventas. ¿Qué método dijimos que utilizábamos? El método de inventario, ¿qué? Alguien que me diga. ¿Permanente? Permanente, sí. ¿Cuál? ¿Permanente? Permanente, ¿Están profe. adivinando? ¿Seguro? No. Ay, Era periódico, ¿no? Ay. La unidad económica utiliza el sistema de inventario periódico. periódico. ¿Eh? ¿Y cómo saben lo que es inventario periódico? Fácil, porque aparece una cuenta por aquí que dice compra de mercancía. Si yo utilizo la cuenta del resultado que diga compra de mercancía, es porque se está utilizando el inventario periódico. Así de sencillo. Entonces, para calcular el costo de ventas, recuerden ustedes que tengo que hacer el juego de inventarios. ¿Y cómo es el juego de inventarios? Inventario inicial de mercancías, más las compras de mercancías, eso nos daría un disponible. A ese disponible le restamos el inventario final y lo que nos da, ¿qué es? El costo de ventas. Juego de inventarios, ¿cierto? Juego de inventarios. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Entonces, simplemente, yo tengo que, en primer lugar, traer aquí un inventario inicial de mercancía de 200 millones. Entonces, débito. Lo tengo que acreditar para cancelar ese inventario inicial y debitar el final. ¿De dónde sale el inventario final? Pues habíamos dicho aquí en los datos que el inventario final de mercancía, está aquí, aquí, equivalía al inventario inicial multiplicado por 1.4, ¿cierto? Ese decía el dato. Entonces, 200 millones por 1.4 nos da 280 millones. Quiere decir que el inventario final de mercancía, entonces son 280 millones. Tengo que, como traía 200 millones de inventario inicial, esos 200 millones aquí los acredito. Al acreditarlos desaparece. 200 millones débito, 200 millones de crédito, pues desaparece el inventario inicial y débito el inventario final. Entonces, ¿qué he hecho? Cancelar el inventario inicial y registrar el final. También tengo que registrar aquí, cancelar aquí las compras de mercancías. Y la diferencia entre estas tres partidas, el inventario final, el inventario inicial, las compras, es lo que va a determinar el costo de las ventas, para que me dé sumas iguales. ¿Eh? Como si yo agarrara inventario inicial de mercancías más compras, eso es disponible, menos el inventario final, la diferencia lo que queda es costo de ventas. Entonces, por diferencia, el costo de ventas es 230 millones. Entonces, este par de columnas nos ha servido para calcular el costo de ventas. Y este par de columnas. Esto es un repasito de contabilidad 1. Estado de resultados. Entonces, aquí en estado de resultados, pues todas las cuentas de naturaleza, del estado de resultados, pues simplemente las activamos. Obviamente no entran las cuentas de balance, sino las de estado de resultados. Y entonces, por eso aquí aparece entonces en sentido contrario. Por ejemplo, ventas del ejercicio. Ventas del ejercicio es de naturaleza crédito. Aquí en el estado de resultados, entonces le llamamos al débito para cancelarla, para cerrarla. Y así sucesivamente. Entonces, ventas del ejercicio, ingresos financieros, ganancia por bajas en cuenta, gastos generales, aquí es un crédito para cancelarla en sentido contrario, gastos de ventas, costo de ventas, entonces trasladamos el costo de ventas que está calculado en esta parte de columnas, aquí, y el resultado del ejercicio sale por diferencia entre los débitos y los créditos, nos da un resultado de 285 millones para igualar las sumas iguales. Entonces, aquí hemos calculado el resultado del ejercicio, ¿en cuánto? En 285 millones de utilidad. Pero esto es una utilidad contable. Esta es una utilidad contable. Vamos a ver cuánto nos queda finalmente la utilidad fiscal sobre la cual vamos a pagar impuesto de renta. Entonces, así como calculamos el estado de resultados, pues entonces también tenemos que calcular el estado de situación financiera. O sea, como ya tuvimos en cuenta el estado de resultados,
al balance no va a pasar ninguna de estas cuentas de resultados, sino únicamente el resumen de todas, que es ¿cuál? El resultado del ejercicio. Entonces, en lugar de pasar las cuentas de resultado al estado de situación financiera, la única cuenta que me resume todas estas es el estado, el resultado del ejercicio, la utilidad. De tal manera que entonces el estado de situación financiera nos queda de la siguiente manera. Efectivo y equivalente al efectivo, la cartera con vinculados económicos, la provisión de cartera, el inventario final, si ya es el inventario final de mercancía, y así sucesivamente cada uno de los valores después de que hemos aplicado el más y el menos de la hoja de trabajo. Y llegamos a los ajustes fiscales. Entonces, todos estos ajustes que hemos hecho aquí ya están valorizados, pues uno a uno lo voy trasladando allá a la hoja de ajustes, ¿cierto? Y entonces el resultado, después de que los he trasladado todos, que también debe estar cuadrado, pues debe ser este. Entonces, por ejemplo, en esta columna del centro dice asientos. Entonces, aquí, el asiento número 1 dice producción de cartera, entonces, débito, producción de cartera, débito y gastos de ventas, crédito, 18 millones. Es lo que he hecho aquí. Entonces, asiento número 1, producción de cartera, débito para que desaparezca, y asiento número 1, aquí al final, número 1, gastos de ventas, crédito, 18 millones. Y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo, este rubro. El rubro de capital aportado está afectado por el asiento el 4, 7, 8, 9, 10 y 11. El rubro pasivo por desmantelamiento está afectado por el ajuste 2, 3 y 4. La cuenta de presión acumulada de maquinaria y de equipo está afectada por el asiento 6 y el 9. La presión acumulada, pueden ser, está afectada por el ajuste, por el asiento 5 y 10. Y así sucesivamente. Y ya una vez que hemos trasladado los 11 ajustes fiscales, entonces ahora sí podemos obtener aquí finalmente los saldos fiscales. Saldos fiscales. Entonces encontramos que sí, que efectivo y equivalente al efectivo son 58 millones. Esto ya es un saldo fiscal. Entonces, entre el saldo contable y el saldo fiscal no hay ninguna diferencia. Ahí no pasó nada. El saldo contable de 58 millones es igualito al saldo fiscal. Ahí no pasa nada. Los 180 millones de cartera con vinculados económicos son igualitos lo contable con lo fiscal. Ahí no pasó nada. Pero, ojo, los 18 millones que traíamos aquí contables de producción de cartera, los 18 millones, al hacer el ajuste, al aplicar el ajuste, pues obviamente se buscó el valor deseado, que era que desaparecieran. Entonces ya aquí, en los saldos fiscales, ya no van a aparecer los 18 millones de producción de cartera, desaparecieron. Y así sucesivamente. Entonces estos ya son los valores fiscales. Y debe estar cuadrado, obviamente. Y entonces, finalmente, para cada uno de esos valores tenemos que determinar en qué renglón de la declaración de renta lo tenemos que llevar. Solamente hay dos renglones que no tienen, perdón, hay dos partidas que no tienen número de renglón. ¿Cuáles son? Las de capital aportado y la de utilidades de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque la declaración de renta, el patrimonio se calcula es por diferencia. Todas las demás partidas contables sí tienen un renglón en la declaración de renta, pero el patrimonio no tiene renglón. ¿Por qué? Porque son partidas que se calculan por diferencia. Ahorita lo vamos a ver en la declaración. Y finalmente, por aquí, está lo respondiente a las diferencias temporarias, que pueden ser imponibles y deducibles, las diferencias permanentes, y con base en las cuales, hablando de las diferencias temporarias, imponibles o deducibles, se calcula el impuesto diferido. Encontramos que solamente en relación con los gastos generales afectados por la depreciación, que tiene una limitación fiscal, es la que nos aplica un impuesto diferido. Las demás diferencias que son permanentes, estas diferencias permanentes no tienen afectación en el impuesto diferido. Solamente las diferencias de tipo temporaria, deducibles, son las que le aplica entonces el impuesto diferido. Y entonces, hecha esta hoja de trabajo, ya tenemos aquí los saldos fiscales,
De tal manera que en la conciliación fiscal, pues aquí me está explicando cuál es el valor contable, y cuál es el valor fiscal ahora. Y obviamente aquí están explicados las diferencias. ¿Por qué las diferencias? Cada una de estas diferencias debe estar explicado para obtener finalmente, entonces, este valor fiscal, que es el que llevo a la declaración de renta. Y aquí finalmente entonces está la declaración de renta. Entonces están los datos de identificación del declarante, persona jurídica, y aquí, a partir del renglón 33, arrancan los datos. Entonces, en el renglón 33, va entonces efectivo y equivalente al efectivo. Efectivo y equivalente al efectivo. Renglón 33, 58 millones. Renglón 35, cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar. El renglón 35 está aquí para cartera con vinculados económicos, para la provisión de cartera, pero no hay nada. Entonces van 107 millones ahí en el renglón 35. Hay otro dato por ahí. Aquí que es el impuesto por pagar por anticipado. Perdón, impuestos pagados por anticipado, la retención. Impuestos pagados por anticipado, esta es la retención. 180 millones más 108 millones están en el renglón 35. Inventarios, 280 millones. Renglón 36, inventarios. Renglón 36, inventarios. Y así sucesivamente, cada uno de los valores correspondientes. Por lo tanto, es total patrimonio bruto, 587 millones. Y les decía que entonces colocamos en el renglón 42 el pasivo y el patrimonio líquido se calcula por diferencia. O sea, al patrimonio bruto, que equivale más o menos al total del activo, le restamos el pasivo y nos da entonces el patrimonio líquido, que es con base en el cual también se calcula la renta presuntiva. ¿Sí? Renta presuntiva. En esta declaración, la renta presuntiva está aquí en el renglón 21, en el renglón 71. Luego viene la sección de ingresos. Los 580 millones, renglón 44. Entonces, los ingresos. Ingresos. Aquí. Renglón 44, los 580 millones. En el renglón 45, 75 millones de ingresos financieros. Y nos da un total de ingresos de 645 millones. Total de ingresos, 645 millones. Luego viene la sección de costos y deducciones, desde el renglón 57 hasta el renglón 62. En el renglón 57, los costos. Renglón 57, estos costos. En el renglón 59, los gastos de ventas. En el renglón 58, los gastos generales. Entonces, renglón 58, gastos de administración. Renglón 59, gastos de distribución y ventas. Para un total de costos y gastos de 337 millones en el renglón 62. Por aquí en el renglón 65 está la renta por recuperación de deducciones. Recuerdan que en la sección de ganancias ocasionales, por aquí, ganancias ocasionales, tenemos que colocar la venta de los buenos enseres, 23 millones. Menos los costos por ganancias ocasionales, 16 millones. Pero estos datos son a valor fiscal. Voy a ir a la hoja de ganancia ocasional. Recuerden que tenemos dos hojitas aquí, dos partes. Lo contable que es esto, y lo fiscal. En la declaración de renta tengo que llevar los valores fiscales. Los 23 millones, los 25 millones menos 8 me dan valores libres, que son 16 millones 200, y eso me da la ganancia por baja en cuenta, 6 millones 800. Eso es lo que va aquí en la declaración. Los 23 millones por la venta de la propiedad, planta y equipo, menos el costo, y aquí le resto los 6 millones 800, que es la ganancia ocasional, para que no entre aquí a este renglón a tributar por el 10%. ¿Por qué? Porque esto entra entonces aquí en el renglón 65 aquí como renta por recuperación de deducciones, los 6.800.000. Yo les decía que esta partida juega dos veces. Aquí en este renglón 65, para que tribute por renta ordinaria, renta líquida, y aquí en el renglón 77, para que los reste de aquí. Y entonces nos da una utilidad, una ganancia ocasional de ¿cuánto? De 0. Quiere decir que esta venta no tributa por ganancia ocasional, que es el 10%, sino que tributa por aquí con el 33%. Por aquí entonces está la renta líquida, que es coger los ingresos menos los costos, más esta renta por recuperación de deducciones,
nos da un total de 314 millones. Creo que viene aquí este renglón. Renta líquida. Y por aquí entra la renta presuntiva. 21 millones. Que es el patrimonio líquido del año anterior. Yo les había dado el datico. Le aplica el porcentaje y nos da la renta presuntiva. Entre estos dos valores, al mayor es que se le aplica entonces aquí, en este renglón, en el renglón 79, se le aplica el porcentaje de impuesto. ¿A cuál? Al mayor entre estos dos, entre la renta líquida y la renta presuntiva. Obviamente, aquí hay una gran diferencia. Entonces, a la renta líquida le aplica el 30% y nos da aquí en el renglón 79 el impuesto por pagar. ¿Sí? No hay descuentos tributarios, impuesto neto de renta 100 millones y no hay impuesto de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque todos estos 6 millones 800 que fue la ganancia van a tributar por aquí por renta líquida, porque la depreciación era mayor que ¿qué? Que la ganancia. Quiere decir que toda la ganancia se fue para absorber la depreciación, o sea, se fue para renta líquida. No quedó nada para tributar por ganancia ocasional. Por aquí se calculó el anticipo, 103 millones, el anticipo. Aquí hay un error, ¿qué pasó? No es F15, es F55. Un error en la fórmula. F55. Ahora sí. El anticipo son 66.501.000. Anticipo. Hay dos métodos. Método 1, 66.501.000. Método 2, 69.751. El mayor entre los dos es 66.501 y ese es el anticipo para el año siguiente, para el 2020. Entonces, en la declaración, el anticipo son 66.501.000. ¿Saldo a pagar por impuesto, entonces? Pues, producto aquí está la formulita. En cada renglón diseñado por la DIAN está la formulita. Y de todas formas, en el Excel, pues él automáticamente hace los cálculos. Entonces, el impuesto a pagar son 161 millones. Si la presenta dentro de la oportunidad, pues no paga sanción por extemporaneidad. Total a pagar, en este caso, 161 millones. Si fuera a favor, pues iría en este renglón. Y entonces aquí el valor a pagar. Si yo voy a pagar con un recibo de pago, con un 490, pues no, aquí colocaría 0. Porque entonces el banco no le recibiría la declaración. Si iba a pagar un recibo 490. Si no hago un 490, sino que llevo el cheque directamente, pues entonces coloco aquí la cantidad. Y ese es todo el ejercicio. Ese es todo el ejercicio. Por favor, abran sus micrófonos para que hagamos un intercambio de opiniones en relación con el taller. Voy a dejar entonces de presentar mi pantalla para que por favor entonces intercambiemos opiniones. Por favor, abramos los micrófonos, encendamos todos los micrófonos para poder entonces intercambiar opiniones. Profe, qué pena, hay una pregunta. Sí, dígame. Tal vez sea algo tonto o algo por el estilo, pero el taller que nosotros debemos desarrollar va a ser basado así como nosotros, con el número de la cédula de nosotros. Sí, correcto. Correcto, va a ser personalizado. Es básicamente igual. Yo esta plantilla se la voy a publicar en internet para que tengan una base. Sí, esa va en el Ágora, ¿cierto? Esta clase. Sí, en el Ágora, claro. Sí, señor. Ahorita, después de que cerremos la videoconferencia, por ahí a los 15, 20 minutos ya se la estoy subiendo. Listo, profe, era eso. Y mañana, jóvenes, mañana les estoy publicando entonces el taller. Es exactamente igual, como para que saquen 5. Es exactamente igual, solo que personalizado, con el número de la cédula de cada uno de ustedes. Luego no va a haber una respuesta única. Es decir, va a ser tantas respuestas como cédulas haya. Como las cédulas no se repiten, quiere decir que van a haber tantas respuestas como estudiantes hayan en el curso. Es un taller exactamente igual, solo que lo que va a variar son los datos. ¿De acuerdo?
Listo, profe, sí, señor. Obvio que para poder hacer esta declaración, yo tenía que tener un marco referencial y normativo en mi cabeza. Tenía que haber leído, ¿eh? Porque eso es lo que me da a mí el bagaje para poder entonces entrar a interpretar y a tomar decisiones. De todas formas, cuando una persona hace es que realmente aprende. Por eso entonces este taller tiene una intencionalidad que es la de que ustedes construyan conocimiento. Así que jóvenes, ahorita más tardecito, cerrada la reunión, les publico esta hojita de trabajo, les publico el taller ya desarrollado y mañana entonces les subo a la plataforma el temario para el taller, ese sí es calificable. ¿Eh? Además tiene dos connotaciones. Por un lado, que ustedes construyan conocimiento y por otro lado, pues recabar notas para nuestro curso tributario. Así que de hoy en 8, para de hoy en 8 sería entonces el plazo para subir ese taller. Hay 8 días que es tiempo más que suficiente, súper suficiente para desarrollar ese taller. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, buenas noches. La pregunta es, Igual como siempre les he dicho, en caso de cualquier inconveniente, inquietud o duda, no se les olvide que pues lo pueden hacer a través del teléfono o a través del correo o a través del WhatsApp. Voy a cerrar entonces la grabación de la videoconferencia a partir de este momento.